Alumnos, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la sesión número 2 ya en el segundo trimestre. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre las manifestaciones artísticas y culturales del Tahuantinsuyo. El día de hoy vamos a priorizar en lo que respecta a la arquitectura inca. Pues los incas, con respecto a la arquitectura, ellos heredaron el legado arquitectónico de los tiahuanaco. Los incas además adaptaron sus construcciones a las características del relieve. Aprovecharon los cerros, es decir, los lugares elevados y los espacios poco fértiles. ¿Para qué? Para que sus construcciones lo hicieron con el fin de destinar los valles exclusivamente para la producción agrícola. Ahora, se dice que la arquitectura inca es la más importante de las arquitecturas precolombinas en América del Sur. Ahora, hemos dicho que cuando hablamos de la arquitectura inca, se destacan de ellas tres características muy importantes. ¿Cuáles son esas características? La solidez, Cuando hablamos de solidez, se refiere a esos grandes bloques de piedra colocados en puntos estratégicos. Es decir, ellos emplearon la piedra en grandes bloques, sin mucha necesidad de usar argamasa. ¿Qué es la argamasa? Pues es una mezcla de diversos materiales, es decir, sin usar el cal o cemento o algún pegamento, como arena y agua, que se suele usar en las construcciones para fijar ladrillos o cubrir algunas paredes. Entonces, en sus construcciones no usaron la argamasa. Las piedras que eran gigantes eran usadas de tal manera, como lo podemos observar acá, de tal manera que encajaban, una con la otra. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la arquitectura que se encuentra en Sacsayhuamán. La sencillez fue otra de las características de la arquitectura inca. Ya lo hemos dicho, sus construcciones incas carecían de adornos, carecían de decoraciones, sin adornos, sin decoraciones. Sin embargo, a pesar de esta sencillez, hay algunos cronistas españoles que afirman, que hablan de un decorado especial en el Coricancha, en donde destacaban los relieves y esculturas en oro. Entonces, al parecer, el Coricancha, este templo sería el único que ostentaba este tipo de decoración. Pero en su gran mayoría las construcciones arquitectónicas se caracterizaban por ser sencillas. Simetría. Había una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición con relación a un eje o tamaño. Es decir, las partes de sus construcciones eran iguales a partir de un mismo eje. Entonces, cada una de las piedras que formaba parte de la construcción tenían una relación directa con la otra. ¿Qué materiales utilizaron en sus construcciones? Principalmente van a utilizar la piedra. La piedra son el material más importante que van a utilizar. Y eso lo utilizan en la sierra. En la sierra, pues, levantaban las paredes sobre una base de piedras bien grandes, e iban colocando otras más pequeñas. Y en las construcciones más simples, eran colocadas las piedras sin tallar. Y el adobe, también utilizaron el adobe, pero para las construcciones en la costa. Construían los edificios con adobe, y los recubrían con alguna capa de tierra arcillosa. Muchos edificios, incluso las ciudades enteras en el Tahuantinsuyo, en su gran mayoría eran hechas de
de material de adobe, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Pachacamat, ¿no? Que está ubicada en el sur del departamento de Lima, ¿no? Entonces, para hacer adobe preferentemente, ellos ¿qué hacían? Escogían tierra de buena calidad, ¿no? Tierra arcillosa, ¿no? Que esta era mezclada con el ichu, ¿no? Y en ciertos casos también utilizaron la lana de alpaca. Entonces son los materiales que utilizaron para sus construcciones, pero la piedra fue el de mayor utilización, ¿verdad? Ahora veamos los tipos de arquitectura inca. Cuando hablamos de los tipos de arquitectura inca, ¿no? Hemos dicho que existen diferentes tipos de arquitectura. Tenemos la arquitectura civil, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura civil, está representada por las construcciones de las casas o las comunidades de los ayllus, ¿no? También están allí en la arquitectura civil las residencias de los gobernantes incaicos, ¿no? Que ellos mandaban a construir durante su mandato en el Cusco, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cómo eran las viviendas? Aquí vemos y observamos en esta imagen una vivienda, ¿no? Tenían una sola planta, como podemos observar aquí, una sola habitación, ¿no? Y predominaban lo que se llaman los techos a dos aguas, ¿no? Con estructuras de madera, tenían estructuras de madera. Sobre esto se lo colocaba lo que es la paja o también llamado pucho, ¿no? Eran casas construidas sencillas, ¿no? Diseñadas para soportar también las inclemencias del frío, ¿no? Esto era con respecto a la construcción de las casas, porque los edificios sí eran construidos muy impresionantes. Otro ejemplo de arquitectura civil tenemos Tambomachay. Tambomachay, ¿no? Es el sitio arqueológico que se encuentra a solo 7 kilómetros de la capital del Cusco, ¿no? De la capital de los incas. ¿Cuál era su función de Tambomachay? Su función fue la de proporcionar, vemos aquí, agua a los sitios aledaños, ¿no? Y es conocido como los baños del Inca ahí en el Cusco. Entonces, es uno de los complejos arqueológicos más importantes de la ciudad del Cusco, Tambomachay, ¿no? Entonces, la armonía que existe entre sus muros de piedra y la naturaleza, ¿no? que lo rodea, entonces la transforma en una de las lagunas más importantes en el Incanato. Otro ejemplo de arquitectura civil, tenemos los llamados tambos, ¿no? Los tambos, que era un recinto situado al lado de un camino importante y usado como albergue o como centro de acopio, ¿no? Recuerda que dijimos que eran posadas, son posadas construidas a base de piedras, ¿no? Y se construyeron a lo largo de los caminos y que servía como lugares de descanso para todo tipo de viajero. Incluso aquí también era un aprovisionamiento, un lugar de descanso para el Inca y su comitiva cuando viajaban por ahí, y para todo tipo de viajero, como en el caso de los chasques, ¿no? El chasque. Las colcas, otro tipo de depósito, ¿no? También es un tipo de arquitectura civil. Las colcas son depósitos que van a servir para almacenar diferentes productos, y eso ya lo dijimos también, ¿no? Por ejemplo, alimentos, aquí se almacenaba maíz, tubérculos, también se almacenaba todo tipo de ropa, lana, ¿no? Armas, etc. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que son la arquitectura civil. Ahora, con respecto a la arquitectura militar, ¿no? Con respecto a la arquitectura militar, entonces, cuando hablamos de arquitectura militar son todo tipo de construcciones que son especializadas en la defensa de los territorios incaicos, ¿no? Servían como lugares de refugio y como lugares de contraataque, ¿no? Tenemos un ejemplo de arquitectura militar, la fortaleza de Ollantaytambo, ¿no? La fortaleza de Ollantaytambo, ¿no? Esta fortaleza fue un escenario, dicen, de duras batallas entre los incas rebeldes y los españoles en el año de 1537. Entonces, es famosa
por ser uno de los pocos lugares ya donde los incas derrotaron a los conquistadores españoles, ¿no? Todo entonces no fue solo un sitio de una fortaleza muy eficaz, sino también algunos consideran que fue un templo, ¿no? Un templo con un centro ceremonial, donde los incas podían adorar, ¿no? En las alturas de las terrazas se ubicaban para ciertas adoraciones. Entonces, muchas de las construcciones actualmente de Ollantaytambo se encuentran un poco dañadas, ¿no? Un poco destruidas. Pero Ollantaytambo posee bellas estructuras míticas, ¿no? Otro ejemplo, pues tenemos para algunos investigadores, consideran pues Machu Picchu, ¿no? La ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Esta ciudad inca que está rodeada de templos, de andenes, de canales de agua, ¿no? Entonces está dividida en sectores, el sector agrario, ¿no? Una posición de vigilancia, un cementerio superior, la roca ritual, dice, el sector urbano, ¿no? El Intihuatana, el grupo de piedras sagradas, el templo también de las 3 ventanas, ¿no? Son puertas de entrada, las fuentes, los mausoleos y plazas, ¿no? Que contiene esta ciudad incaica. Los edificios principales son el templo de las tres ventanas, ¿no? Que está integrado por 3 ventanas y el mismo número de ventanas, ¿no? Otro edificio importante en la ciudadela de Machu Picchu tenemos el Sagrado Templo, ¿no? También construido con 3 paredes preparadas en forma de altar. Y un edificio muy importante, la mansión del sacerdote, la mansión sacerdotal, que era una enorme habitación con 2 puertas. ¿Quién la habitaba? Pues el sumo sacerdote, el llamado Huillacumu, ¿no? El Huillacumu. Entonces, esta ciudad inca, ¿no? Es considerada como un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Al ser reconocida como un importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Machu Picchu. Sacsayhuamán también, ¿no? Se ubica a 2 kilómetros al norte de la ciudad del Cusco, ¿no? A una altura, ¿no? Se construyó dicen, el gobierno de Pachacute en el siglo XV, pero se termina su construcción, consideran, fue durante el gobierno de Huayna Cápac quien le dio el toque final. Eso fue ya en el siglo XVI, ¿no? Entonces, algunos hablan de que es una fortaleza, ¿no? Pero hoy en día se piensa que es un templo dedicado al sol, ¿no? Pues sus paredes presentan algunas de las piedras más gigantescas, ¿no? Usadas por los incas, ¿no? Se calcula que el bloque más grande de piedra, ¿no? Mide entre 8.5 metros de altura y pesa más o menos 661 toneladas. Entonces algunos lo consideran como fortaleza, otros como un templo religioso, pero la historiadora, por ejemplo, María Rostiowski, ¿no? Cree que fue un monumento a la victoria sobre los chancas y que en las festividades, ¿no? Se representaba allí batallas rituales. Esto además sirvió como una gran ayuda a los incas a poder defenderse contra las tropas militares extranjeras. Y en la arquitectura religiosa tenemos pues Coricancha, que estuvo dedicada a la construcción de templos adoratorios en los que se rendía culto a los dioses. Este es el principal centro religioso de los incas, el Coricancha, ¿no? Este templo es una de las mejores muestras pues de la fina arquitectura inca, ¿no? Destaca su muro curvo hecho con una perfección admirable sobre los restos de los muros incas. Entonces se levanta, hoy en día se está levantando aquí, como vemos, el convento de Santo Domingo. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado sobre la arquitectura inca, ¿no? Vayan profundizando sobre este tema aún más. Nos vemos en la próxima sesión. Participen de las videoconferencias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hagan sus tareas.
y que Dios los bendiga. Nos vemos.